Hola, ¿qué tal? Soy Silvina de Magistri, docente de la cátedra, y les voy a presentar algunas tareas o técnicas que permiten evaluar distintos sistemas y procesos de memoria. La intención es colaborar con la lectura del material teórico sobre sistemas de memoria en humanos, comprender algunas de las pruebas estandarizadas que evalúan memoria, detectando cómo la información que estas técnicas brindan muestra el funcionamiento de los sistemas y procesos de memoria. Brevemente señalemos que la evaluación neuropsicológica es una especial forma de evaluación que se nutre de técnicas psicológicas y psicométricas, como así también de conocimientos provistos por las neurociencias. Benton señala que la evaluación neuropsicológica apunta a realizar inferencias acerca de las características funcionales y estructurales del cerebro de una persona, evaluando la conducta de un individuo en situaciones estímulo-respuesta. Actualmente un objetivo esencial de este tipo de evaluación es la caracterización de las fortalezas y debilidades de las funciones cognitivas y la explicación de la conducta de una persona. Ahora bien, la evaluación neuropsicológica constituye un método de estudio del funcionamiento cerebral. De hecho, esto queda a la vista en el estudio del paciente HM. Sobre los métodos de estudio se hablará en detalle en semanas siguientes. Puntualmente hablaremos de la evaluación de la memoria. Para comenzar, señalemos que la memoria es la capacidad del sistema nervioso central para codificar, almacenar y recuperar eventos de nuestro pasado psíquico. Siguiendo a Ferreres, diremos que aprendizaje y memoria refieren al conjunto de procesos a través de los cuales las experiencias modifican el sistema nervioso y la conducta. Aprendizaje y memoria son inseparables. La memoria implica adquisición de información, es decir, aprendizaje, y no habría aprendizaje sin memoria. El enfoque actual afirma que la memoria no es un fenómeno unitario, es decir, que se pueden discriminar procesos y sistemas de memoria. Los procesos de memoria son la codificación, el almacenamiento y la evocación o recuperación de la información aprendida. Los sistemas de memoria son disociables entre sí y son el sistema de representación perceptual, la memoria procedural, la memoria semántica, la memoria episódica y la memoria de trabajo. Entonces, las técnicas que vamos a revisar ofrecen información sobre el funcionamiento de los procesos y sistemas de memoria. Iniciemos describiendo retención de dígitos. Esta tarea consiste en escuchar una serie de números y luego repetirlos en voz alta. Dígitos en orden directo requiere que el participante repita los números en el orden en que fueron leídos por el examinador. Dígitos en orden inverso que se repitan invirtiendo la secuencia. Por ejemplo, si se dice 3, 7, entonces en dígitos en orden directo deberán decir 3, 7. Si se dice 7, 4, 9, deberán repetir 7, 4, 9. Como verán, la serie numérica va siendo cada vez más larga. En dígitos en orden inverso, por ejemplo, el examinador dice 2, 9, ante lo cual el participante debe invertir la secuencia y dirá 9, 2. Y lo mismo con cada una de las series sucesivas. Hagamos un ejercicio. Digo la serie y ustedes repiten. En forma inversa. 3, 8, 6. Deberán decir 6, 8, 3. Probemos con una más larga. 7, 8, 9, 4, 1, 3. Mientras repiten, debieron decir 3, 1, 4, 9, 8, 7. Seguramente habrán notado que ambas tareas se complejizan a medida que aumenta la secuencia numérica y que resulta más difícil la tarea de repetir los números en orden inverso. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué sistemas de memoria están implicados? ¿Qué características tienen? Digamos primero que esta es una tarea de memoria de corto plazo porque supone retener información en un breve periodo de tiempo mientras dura la tarea. Luego de ese periodo, la información se pierde. También queda a la vista que esta capacidad es limitada, es decir, que la cantidad de información que es posible almacenar en un breve periodo de tiempo es reducida. Habrán visto que a medida que avanza la tarea, justamente se pone de manifiesto este límite. Sabemos que en población con un desempeño típico, el límite es la fórmula 7 más menos 2 elementos y que esta capacidad puede ampliarse con el uso de estrategias de agrupamiento. Por lo que si simultáneamente puedo retener entre 5 y 9 elementos, estos elementos pueden, por ejemplo, ser grupos de información. Ahora pensemos por qué la segunda tarea resulta más compleja.
Es porque además de retener o sostener cierta cantidad de información, es necesario operar con ella. Es decir, debo sostener la secuencia de números, pero a su vez invertirla. Se debe operar con esta información, por lo que esta prueba testea la habilidad de lo que llamamos memoria operativa o de trabajo. Este sistema de memoria es un sistema explícito o declarativo, limitado en su capacidad y se caracteriza por la retención y manipulación simultánea de información. Ambas tareas permiten obtener lo que llamamos amplitud o spam, que señala la cantidad de información que se puede retener en un momento determinado, dígitos en orden directo, y la cantidad de información que puedo almacenar y manipular simultáneamente, dígitos en orden inverso. Existen tareas equivalentes para evaluar memoria de corto plazo de modalidad visoespacial, como los cubos de Corsi. La tarea consiste en que el examinador toca una secuencia de bloques o cubos y el participante debe repetirla, primero en orden directo y luego en orden inverso. Les propongo hacer un ejercicio. Observen la imagen que aparecerá en pantalla, mírenla atentamente porque luego les enseñaré una lámina con 4 dibujos y ustedes deberán reconocer y señalar el dibujo que les mostré primero. ¿Cuál de estas figuras es igual al modelo? Hagamos lo mismo con esta otra imagen. ¿Cuál de estas figuras es igual al modelo? Continuamos con una tarea algo diferente. Observen atentamente la figura que aparecerá en pantalla e intenten recordarla porque luego la van a dibujar en un papel. Una vez que la imagen haya desaparecido, deberán contar en voz alta hasta que se los indique. Después de ese tiempo, tendrán que dibujar la figura. La figura debe aparecer alrededor de unos 10 segundos. Cuando desaparece, el participante debe empezar a contar. 1, 2, 3, 4. Así hasta que el examinador lo detiene. Si quieren hacer el ejercicio, háganlo deteniendo el video. Luego va a aparecer nuevamente esta imagen. Las tareas que se presentaron muestran la evaluación de la memoria visual inmediata y diferida. Las dos primeras imágenes pertenecen a una serie de figuras que evalúan la codificación y la retención de la información en la memoria de corto plazo visual, para luego observar la capacidad de recuperar esa imagen a partir del reconocimiento. Como apreciarán, las figuras iniciales son sencillas, pero las últimas de la serie son cada vez más complejas porque combinan figuras y orientaciones espaciales. En cambio, la tercera permitiría observar el desempeño en memoria visual diferida, ya que ocurre un tiempo de espera entre la observación del modelo y la evocación de la información visoespacial de forma gráfica. A su vez, en ese tiempo, se realiza una actividad distractora, lo que permite que la reproducción se ejecute a partir de información que ya no quedó en la memoria de corto plazo, sino en un almacén relativamente más permanente. Si pensamos en los sistemas de memoria, observaremos que estas tareas nos permitirán obtener información del sistema de representación perceptual, ya que trabaja con las representaciones perceptuales de la forma y la estructura de ciertos objetos sin contenido semántico. Existe otro grupo de pruebas que involucra habilidades motoras. Estas tareas solicitan la reproducción de secuencias motoras aprendidas. Por ejemplo, la reproducción de movimientos con las manos en distintas posiciones. Palma hacia abajo, puño, palma hacia arriba, lado. En general consisten en mostrar al participante una especial secuencia para que luego él la reitere. En este ejemplo, se pedirá la repetición de puño, 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 lado, puño, palma hacia arriba, puño, lado. En el caso de administrar esta tarea no se ofrece información verbal, sino solo la visual, es decir, el examinador realizando esta secuencia. Otra posibilidad es ejecutar secuencias de movimientos continuos con cada una de las manos. Por ejemplo, puño, lado, palma, palma, lado, puño. Aquí se evalúa la capacidad para aprender y reproducir movimientos motores, por lo que implicaría la retención de esta secuencia para luego repetirla, implicando de este modo el sistema de memoria procedural.
La figura compleja de Rey y Oesterrich, desarrollada en 1940, consiste en la copia y posterior reproducción de memoria de esta figura geométrica compleja. Si bien existen distintas modalidades de administración, vamos a describir solo una. Se le presenta a la persona esta figura, quien en un primer momento debe copiarla con el modelo presente. Luego de pasados aproximadamente 30 minutos, se le solicita al participante dibujarla nuevamente, pero en ausencia del modelo. De modo general, podemos señalar que esta prueba evalúa la habilidad de construcción visoespacial, particularmente en el momento de la copia. Sin embargo, en el momento de la reproducción de la figura en ausencia del modelo, permite observar la capacidad de almacenar y recuperar información visoespacial desde la memoria de largo plazo. Si pensamos en los procesos de memoria durante la copia, se observaría la capacidad de codificación, y en el momento de reproducción observaríamos el proceso de recuperación o evocación. La administración de esta tarea genera lo que llamamos un aprendizaje incidental, es decir, que el participante atraviesa por una situación de aprendizaje en un particular espacio-tiempo. La información aprendida en este evento se almacena en la memoria de largo plazo. Para recuperar la figura geométrica es necesario recuperar el evento en donde se aprendió esa información visoespacial de forma explícita, por lo que esta tarea permite evaluar memoria episódica. Por lo tanto, si bien queda implicado el sistema de representación perceptual, la realización no sería posible sin la memoria episódica. Si bien esta prueba ofrece información sobre otros procesos cognitivos, hoy solamente nos focalizamos en los de memoria. La tarea que presentamos ahora pertenece a un grupo de técnicas que utilizan listas de palabras para evaluar la capacidad de aprendizaje de información auditivo-verbal. En general, estas tareas consisten en presentar una lista de palabras para que el participante las escuche y luego las repita en voz alta. Esta lista se reitera varias veces. Por ejemplo, acá la lista es gato, higo, mano, melón, vaca, codo. Esta es una versión abreviada ya que en general se presentan alrededor de 15 palabras. Luego de cada lista, el participante tiene que decir todas las palabras que recuerde. Pasado algo más de 20 minutos, debe evocarlas en forma libre. Esta modalidad de administración solicita que se recuerden las palabras de forma espontánea, que se recuerden las palabras recurriendo a categorías, las que son frutas, las que son partes del cuerpo, animales, y por último, que se lea una lista de palabras y el participante reconozca aquellas que estaban en la lista inicial. La lectura y repetición sucesiva de las palabras genera el aprendizaje gracias a la codificación de la información auditivo-verbal. Cuando se solicita el recuerdo, puede observarse la cantidad de información que se almacenó en la memoria de largo plazo y la posibilidad de evocarla. El recuerdo por categorías permitiría la recuperación de información a partir de claves semánticas, y la última tarea mostraría la capacidad de recuperación de la información a partir del reconocimiento. Esta prueba entonces evalúa curva de aprendizaje, es decir, la cantidad de información que se puede ir aprendiendo a lo largo de los distintos ensayos. También se observan los procesos de codificación, almacenamiento y evocación de la información aprendida. En la primera lista tenemos un indicador de memoria de corto plazo. En los demás estamos evaluando memoria de largo plazo. Igual que en la técnica anterior, este aprendizaje se da en un particular espacio-tiempo y la posibilidad de recuperarlo nos muestra el funcionamiento de la memoria episódica. Existe otro grupo de tareas que permite evaluar memoria semántica, por ejemplo, tareas de denominación como las de esta imagen, en donde el participante debe nombrar los objetos que se muestran y luego indicar cuáles de ellos pertenecen a determinadas categorías. Por ejemplo, cuáles son animales, cuáles son instrumentos musicales, etc. Otras solicitan definir algunas palabras. Son las tareas de vocabulario. Y también existen algunas que realizan una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué mes continúa marzo? ¿Cuántos días tiene una semana? ¿Cuántos objetos tiene una docena? Estas tareas son tareas de memoria semántica porque solicitan información sobre conocimientos generales sobre el mundo. Justamente no son tareas de memoria episódica porque esta información no contiene datos sobre el tiempo y el lugar particular donde fueron adquiridos. Les propongo pensar en las técnicas de evaluación revisadas, los sistemas de memoria y el caso HM.
Supongamos que se evalúa un paciente con las características de HM con las tareas que describimos. Observaríamos que sería capaz de llevar a cabo tareas de memoria de trabajo sin dificultad. Esto porque su capacidad para almacenar y manipular información simultáneamente se encuentra intacta. Al proponer tareas como las de memoria visual, lograría copiar o reconocer una imagen sin dificultad, pero no podría recuperar una imagen desde el almacén de largo plazo porque no recordaría haberla visto antes. Sin embargo, si utilizáramos tareas similares a los de los dibujos incompletos, mostraría una mejora en el desempeño, porque este paciente logró aprender implícitamente la información visoespacial, pero no recuerda haberlo aprendido, lo que está indicando una disociación entre los sistemas implícitos y explícitos de memoria. Por otro lado, este supuesto paciente podría realizar sin dificultad tareas de memoria motora, como las descritas, o la tarea del dibujo de la estrella a través del espejo, ya que el paciente logra consolidar nuevos aprendizajes motores. En cambio, se observarían dificultades en tareas como la figura compleja de Rey y las listas de palabras. En estas tareas el paciente podría copiar la figura compleja y retener las palabras de las listas sucesivas, pero no lograría recuperar por evocación ni la figura ni las listas de palabras, ya que no ha logrado codificar esta información, es decir, pasarla al almacén de largo plazo. Algo similar ocurriría con las tareas de memoria semántica. En realidad el paciente podría recuperar conocimientos adquiridos previamente al evento que ocasionó la alteración, pero no sería posible la adquisición de nuevos. Entonces, nuestro paciente mostraría conservados los sistemas de representación perceptual, el sistema de memoria procedural y el sistema explícito de memoria de corto plazo, pero fallaría en los sistemas explícitos de memoria episódica y semántica. Como dijimos en el inicio, memoria y aprendizaje son indisociables, por lo que podemos inferir que este supuesto paciente con las características de HM lograría realizar aprendizajes perceptuales, estímulo-respuesta y motores, pero no los aprendizajes relacionales. Muchas gracias.